El musical drag más aclamado de México. Que suene el tacón. Una historia que te dejará sin aliento. Con el elenco de La Más Draga y más de 30 artistas en escena. Tienes que vivirla. No te lo puedes perder. Eso comienza así, chupi mal hecha fuera de aquí, hay que meterle de tú, salve a ladrar, la reina eres tú, Mírame pulir mi tacón, se armó letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envídame, imítame, jódeme, lódrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envídiame, envídiame. Muerta. soy la más, soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? ¡Oli, oli, oli! Bienvenidos todos al tercer capítulo de la quinta temporada de La Más Draga. Hoy es un día maravilloso, porque fíjense que vamos a viajar en el tiempo. Me encanta viajar en el tiempo. Y les quiero contar una mini anécdota personal. Cuando yo era chiqui, en los 80, mi mamá y seguramente sus mamás veíamos películas a blanco y negro. Y mi mamá siempre decía, mira, así eran los coches cuando yo era niña. Y así era, la gente se vestía así. Y yo entendía que no solamente la realidad, sino también como que a blanco y negro era el pasado. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que mi mamá pasó de ser una niña en blanco y negro a ser mi mamá a colores? Justo esa es parte de la inspiración de hoy. Porque hoy nos vamos a inspirar en el trabajo de un investigador, científico, ingeniero e inventor mexicano llamado Guillermo González Camarena. Sí, señoras y señores, un inventor mexicano nacido el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco. Y que en 1940 inventó el sistema tricromático secuencial de campos. O sea, para que se vea la tele a colores. Y así llegó en los 60 la televisión a color a los hogares mexicanos y del mundo. Así que hoy estamos buscando a la más a color. Inspirado en el trabajo de este inventor mexicano, ustedes tienen que desarrollar un atuendo. Bueno, 2 atuendos. Es decir, ustedes primero van a entregar un atuendo en blanco y negro y después tiene que haber una evolución, revelación a color. ¿Ok? Bueno, mis amores, avíspense y que gane La Más Draga PR.
Eso es todo. Yo veo venir una competencia muy fuerte. Yo ya lo vi, Madame Sassou, Monividente. Voy a ser la más bizcocha. Me voy a ver deliciosérrima. Uy, lo más a color, lo más a color, lo más a color. Ay, la verdad sentí un poco de susto porque fue uno de los trajes que realmente no alcancé a terminar. Yo dije, ok, ¿qué podemos hacer? Que no solo sea quítate algo y que tengas abajo otra cosa. Y cuando se hace una revelación, sobre todo con Raquel ahí mirándonos de forma tan dura, tenemos que ser fluidas, tenemos que ser coordinadas y nos tiene que salir una pasarela donde no se note ningún error. Este capítulo me tengo que lucir, tengo que despertar porque me están comiendo el mandado bien y bonito y yo no voy a ser la segunda eliminada, por eso espero. Y otra estrella a color está aquí para nosotros, con ustedes, fabuloso Rogelio Suárez. ¡Oli, bebés! Gracias. ¿Cómo están? Bien. Bien, qué bueno. Seguimos sin superar a Deseo. Bueno, ni modo. Esto es una competencia. Bueno, creo que ya la superamos. Muy bien, pero también este es un capítulo para festejar porque ganó Fifi. Hay que enfocarnos en eso, justo, en lo positivo. En lo positivo, En crecer, acuérdense de esto. en evolucionar. Crecer, evolucionar y seguir para adelante. Para atrás ni para agarrar vuelo. Les vengo a presentar su chiquirreto de hoy. Oye, pero espérate tantito. Suéltame, estúpida, mi pelo, idiota. Ay. ¡Caso dragueado! Así es un chiquirreto que me encanta porque vamos a tener la oportunidad de actuar, de improvisar. El chiquirreto, me encanta el chiquirreto. De caso dragado. Dragueado. Tú dilo, porque dragueado. Se van a formar en 2 equipos. Por eso es importante que ganara Fifi, porque ella va a seleccionar los equipos. Van a armar 2 equipos donde van a desarrollar un caso de intriga, un caso en el que ustedes puedan actuar, puedan darnos ese drama de este programa maravilloso. Bueno, y entonces, esto es demasiado importante. ¿Por qué? ¿Por qué los chiquirretos son importantes, Johnny? Porque nos dan ventaja. La ventaja de este reto es que el equipo que gane se va a salvar de la eliminación de este episodio. Ay, yo así. Ay, oye, me quedé igual. ¿Verdad? Yo también me quedé igual. ¿Están listas? Fifi. Hacer los equipos. Vámonos. Entonces me emocioné muchísimo porque dije, ok, necesito voces fuertes, necesito personalidades fuertes. Ok, Liza. Nena, tú has escogido bien, preciosa, porque esto es reto actoral. Una es actriz del método, claro que sí. Peque. Porque obviamente aquí se vio como la amistad. Se vio la amistad muy profundamente. Con permiso. Santa Lucía. ¿Qué voy a hacer con todos estos pericos? Porque ustedes ya la vieron a la Peque. Y todas. Y yo. Aisha. Cuando escogió su equipo, sí se notaba de que estaba como haciendo un strategy. Greta. Veo que empieza a elegir como a las más histriónicas, a las más con personalidades muy fuertes. Y yo así de, no me va a elegir. Y no me eligió. Me sentí como en la escuela cuando hacen equipos y pues no te eligen. Ahí está, pues ya tenemos a los 2 equipos. Venga. Tienen solamente unos momentos para ponerse de acuerdo. Y yo dije, no, hombre, pues ya denos el Oscar de una vez. Ya ¿para qué lo hacemos? Porque pues en un equipo estaban todas las serias y en el otro equipo estaban todas las pericas. Se veía como ventaja, pues. Se le acabó la fiesta a la chica. Se le acabó la fiesta porque no me escogió. Pues no sabe nada de nosotros. Mi amor, por algo somos secretas, no nomás por bonitas. Oye, tú nos vas diciendo, o sea, como ya lo que sí, o sea, yo empiezo demandando, ella me contesta y luego ya como que nos peleamos y lo que sea, y ya va llamando como a los vas llamando a los testigos. En sí, el caso principal son ustedes. Nos estamos poniendo de acuerdo de la mejor manera posible para que cada quien hagamos algo que nos toca o que vaya con nuestra personalidad drag. Y yo voy a ser la amante y soy prostituta y tú me pagas a mí. Ay, pero Aisha tienes que hacer otro personaje que no sea el tuyo. Es algo diferente. Eres la amante de ser puta. Es mi amante. Yo dije, ¿sabes qué? Esa es Aisha. Yo siempre he dicho, yo soy directora de cine. Tengo talento nato para dirigir. Yo soy directora ejecutiva, ¿ok? Entonces, Y yo diré Lora, ¿Qué más? Tú te llevas los créditos. A ver, pues. Pero pues en eso llegó la Peque y dijo, vas a hacer tú esto, vas a hacer tú esto, vas a hacer tú esto. Y yo dije, mona, ¿para qué me esfuerzo? Chingo mi madre.
Solamente acuérdense que en un reto como de improvisación y donde hay muchas personas, lo que tienen que hacer es siempre estarse escuchando. Tienen que saber qué dijo para poder trabajar sobre eso. No puede nada más decir lo que ustedes quieran decir. Este tiene que ser un trabajo en equipo a fuerza. Qué bueno que ya me dijeron que aquí están las más talentosas, las más actrices, las más cantantes. ¿Verdad? Mucho peso. Muy bien. A ver, momento. Yo no me puedo confiar tanto porque sí estamos las actrices y las vedettes de este lado. Pero de este otro lado están las mentes creativas. Esas mentes de mucho concepto. Me gustó mucho estar en este equipo, aunque son más como yo, que tiene como esta vibra más tranqui, más buena onda. A pesar de que todas teníamos un poco de susto y de miedo porque pues sabíamos que nos habían dejado a un lado. Todo nuestro grupo nos animamos, nos dijimos hay que echarle ganas. Repartimos papeles entre todas, hicimos que todos tuviéramos participación. Yo dije, yo pudiera hacer todos los personajes porque soy una chica muy icónica. O sea, yo soy una chica así, una chica bizcocha que se prepara y que lo puede dar todo en cualquier personaje. Pero dije, no puedo actuar yo sola. Tenemos a las gemelas, lo cual es un plus muy grande porque se puede generar un caso, miles de casos en base a las gemelas. Tenemos a Light, que tiene una personalidad así como muy tranquila, muy así como media esotérica en sus cosas, media loca, media tranqui. Uma, que es mucho más explosiva, es mucho más zorra nuestra niña. Tenemos a Paper, que también no tiene miedo a hacer el ridículo en lo que le pongamos. Y yo, que a pesar de que soy muy tranquilita y estoy en modo zen la mayor parte del tiempo, porque estoy ahorrando energía, porque soy chiquita y me descargo rápido. Oigan, ¿por qué creen que ustedes no las escogieron? Porque nos tienen mucha envidia. Mucha envidia. Así es Fifi. Porque no Desde somos que las ganó freaks. un reto se puso bien envidiosa. No te creas mucho, es que a veces no tienen como que confianza, no sé, o son amigas, pero pues... Yo digo que es eso, no sé. ya se conocen y pues ya Sí, más o menos. Sí puede ser. Pero acuérdense de no tomarnos nada personal. Yo siento que es una ayuda muy grande. O sea, Rogelio en el camerino es una ayuda muy grande y más en esto que fue como, pues una obra. O sea, actuamos, o sea, y casi un musical porque yo estaba gritando tan alto que las Winston London y Ana Paola se las aventaba. Ok, chicas, vamos a empezar con este caso dragueado que es no le da manutención a su hija. Vamos a ver qué pasa. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa predilecto. Esto es Caso Dragueado con la doctora Chimuelo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su programa, Caso Dragueado. Esta noche tenemos un caso nuevo, una situación, un problema, una resolución esta noche. Tenemos dos personas que se enfrentan aquí en Caso Dragueado. La vamos a presentar primero. Tenemos a la señora Milagros de Jesús. ¿Cómo estamos, señoras de Jesús? Gracias por invitarme a tu programa, Laura. Soy tu fan. Ese es otro programa, preciosa. Te está equivocando, Perdón, mami. Rocío, perdón. Perdón. Doctora Chimuelo, mamacita. Creo que te tomaste otro martini, pero tranquilita. Gracias. Vamos ahora a presentar a la siguiente personaje que nos viene a decir qué es el problema, qué es lo que pasa. Ella es Socorro de Jesús. Mire, doctora. ¿Qué pasa, mima? Esta señora que ve aquí, así como la ve, siempre está así. Siempre gasta todo su dinero en alcohol. Tenemos una hija pequeñita, bonita, y se gasta todo su dinero ahí y en puras mujeres. Mujeres. Muy bien, bueno, creo que nos quedó claro esto, querido público. El caso del día de hoy es: no le da manutención a su hija. Tenemos la prueba, el recibo. Y por eso, querido público, vamos a llamar a la primer testigo. ¿Les parece? Sí. ¡Que pase! María Daniela Juanita de Jesús, alias Juanita. Ay, mijita. ¡Adelante! Hijita preciosa. Hola, mamis. Hola, hermosa. Hola, señora. Y hola, muchacho. Juanita, mi niña preciosa, parecieras hija mía. Pero no, aquí estamos buscando realmente quién es tu madre y quién se hace cargo de ti. Yo te quiero preguntar, mi niña, ¿cómo es la relación con tu familia? Pues mire, es que mi mamá, la de acá, pues se la pasa nada más como que borracha, tomando, se compra lo que viene siendo una botella así grandota café. Y mi mamá, la de allá, pues se la pasa así como comprando cosas y estas cosas. Y pues yo no tengo nada de atención. Y pues yo tengo una tita que es la que me cuida a veces.
Pero pues es que a veces también me pega mi tita. Oh, pero ¿cómo, Juanita? A ver, me estás diciendo que tu madre y por eso... Aparte, yo le quería pedir un favor. Es que ayúdenme porque yo tengo muchos problemas, por favor. Mi niña, a ver, permítame. Agárrame esto. Que mi mamá siempre me dice... Querido público, usted está viendo a una niña sufrir. La niñez de México está representada aquí. Y las madres no le ponen atención. Miren nada más. Pero vamos a llamar a nuestra siguiente testigo. ¿Te parece? Tú hablabas de tu tita. De mi tita. La tita, ella es la señora Dolores. ¡Que pase! ¡Ay, no! Eso es la televisión. Ay, hola, mamá. Ay, doctora. Ay, deme un autógrafo, doctora. Mamá, estamos en la tele. Ay, no, a ver, permítame. ¿Pero qué es esa cosa, señora Dolores? Cuquita, te presentó a Cuquita, ya es muy juiciosa. Cuca. Ay, sí. A ver, aquí tiene, pues. Ay, señor, qué pena. No pasa nada, señora. No pasa nada, Dolores. Pues, tita. Ella es mi tita, la que siempre me cuida, pero también me quita el dinero del domingo para irse al casino. Qué linda mi muchacha. Muy bien. Este caso está redondo. Tiene bastante más cita de dónde hacer. Pero bueno, Dolores. Ay, señora Dolores. Ay. Dolores. Señora Dolores. Ay. Dolores. Bueno, señora Dolores. Ay. Lo que yo le quiero preguntar. Cuénteme, doctora. Usted que vive en este núcleo familiar, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que vive? La niña, ¿quién es la responsable realmente? Doctora, vea, yo le digo que es que mi muchacha es muy buena. Ay, pero esta mujer es una sinvergüenza. ¿Por qué te trae? Se la pasa comprando, mire, puras alhajas, puras cosas caras. Yo no puedo. Y me descuidan la muchacha. Mire cómo está esta señora. Mire cómo está de pendejita. A mi mamá a ver, vamos a Respeta a mi mamá. ¿Qué? No están escuchando el mazo, pues. Nena, bueno, yo lo que quiero saber realmente es llegar al fondo de la situación. A ustedes les pregunto, señora Socorro, señora Milagro, ¿les suena acaso el nombre de Natasha Yamile? ¿Quién es? ¿Quién es, pendeja? ¿Quién es? Por eso yo quiero que mi público conozca en este momento a Natasha Yamile. ¡Que pase la desgraciada! ¡Hola, tía! Hola, mi amor. ¿Cómo está, mi chiquita hermosa? Ay, ¿qué le pasa a usted, vieja cacreca? Ay, Quítese. Ella me llama a ti. Mi amor, usted no sabe cuánta falta usted me hacía a mí. Uy, es que qué rica que está. ¡Hija de tu puta madre! ¡Ven para acá, pendeja! ¡Ven para acá! ¡Me la vas a pagar, pendeja! ¡Así! Mírate cómo estás toda deformada. Estás envidiada por estas chichis divinas que me puso tu mujer, ¿verdad? ¡Jesús de Veracruz, Dios mío! ¡Escándalo, por favor! ¡Seguridad! Mi chiquita. ¡Seguridad! ¡Silencio! Ella es mi tía, la Nati, la que digo que me lleva siempre al cine. Claro, esta chiquita, mi amor, ella se porta muy bien y mi amor, verá que a usted me la deja muy solita. Sí. Sí, yo a ella la vigilo casi que todo. Mi amor, yo tengo aquí que decir la verdad porque yo tengo aquí que venir a defender a mi sugar, a mi mujer, claramente. Ok, Nati, yo quiero preguntarte ahora a ti que eres la nueva en este caso. Nati, tú dices sugar, la palabra sugar en inglés es azúcar. ¡Azúcar! Es que así le dice azuquita de bombón. Y la azuquita de bombón es esta señora, ¿Así? ¿cierto? Sí, así le dice azuquita de bombón, papacito de mi corazón. Ahí lo tiene, mi querido público. Lo que yo les quiero decir y lo que queremos llegar es que, Nati, ¿qué relación tú tienes con la señora Milagro? Ay, pues yo simplemente vengo a ella, simplemente a darle amor, a darle cariño. Dicen que las mujeres buscan en la calle lo que en la casa no les dan. ¡Mentira! Mi amor, si usted le diera a ella lo que ella necesita, usted estaría así de bonita y con anillo de matrimonio, mi amor. Mira, 20,000 pesos mexicanos. ¿Cómo te quedó el ojo, bonita? Bueno, bonita no, en realidad está bien fea y deformada. Pero mi amor, qué guapa que estás. A ver, necesito, mi niña,
Ya tenemos bastante clara la situación. Lo siento, Dolores, lo siento. Ay, señora Dolores. Señora Dolores, como sea. Yo lo que quiero es que público apoyen a esta niña. 01800 Juanita. 01800 Juanita para que me la apoyen en una fundación. Claro que sí, un carrito sandwichero le vamos a dar al rato. Pero, mi niña, yo quiero que me digas, por favor, porque tenemos que resolver quién te va a dar la manutención, quién va a cuidar de ti. La manutención. ¿Qué es eso? La manutención es lo que te da la ley. Es lo que le da mi mamá la Nati, la manutención siempre se la da por abajo. Básicamente es eso. Okay. Pero ahora te lo van a dar a ti. Ok. Preciosa. Va. Dime, si tú tuvieras que elegir con quién te quedarías, quién te trata mejor, quién te da lo que necesitas realmente. Elija, princesa, elija. Pues es que yo quisiera que todas mis mamás estuvieran juntas, unidas, y que seamos todas una familia bien bonita. Y pues que yo quiero que estén ustedes tres unidas juntas y que siempre me den mucho amor. ¡Que viva la familia! Tita, ¿qué pasa? Y con esto terminamos nuestro programa. Claro que sí, querido público. Esto fue Caso Dragado. Caso Dragado. Con la doctora Chimuelo. Pues mira, nosotras estábamos muy seguras de nuestras chichis, que lo habíamos hecho excelente. Dije, ya ganamos. O sea, si no damos risa por lo que decíamos, mínimo por cómo nos veíamos. Muy bien, pues ahora vamos con este caso dragueado que es No Somos Hermanas. Adelante, muchachas. Bienvenido a Caso Dragueado. El día de hoy empezamos este programa con la frase de un filósofo moderno que dice: la que gana, gana, y la que pierde, pierde. El caso de hoy se llama No Somos Hermanas, así que ¡que pasen las demandantes! Oh my God! Oh my God! Jury! Oh my God. We are here today to press charges against our mother! No. Aquí usted me habla en español. Este caso en español, usted me habla en español. Sorry. Perdón. El día de hoy venimos a poner una demanda en contra de nuestra madre. Dice que somos hermanas, pero véanos. No nos parecemos, no tenemos los mismos estilos. O sea, míranos. Haz algo. Yo aquí veo 2 gotas de agua, así que pase alguien más a explicarme este caso porque yo no estoy entendiendo nada. Oh my God. Así que pase el abogado de estas 2 muchachas. What's up, Yo soy un abogado. Hi, girls. Hola, doctora. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo soy un abogado muy elegante en Miami y vengo representando a mis clientas porque efectivamente ellas tienen la razón. Ellas no se parecen en nada. O sea, vea. O sea, no se parecen en nada. Los rubios son diferentes. Caballero, usted debería estar acá demandando a su oculista porque esos lentes no están sirviendo de nada. Oh my God. ¿Cómo creo, doctora? ¿Cómo creo? Yo tengo todo el estilo, mi flow. Ay, ¿cómo sabes? Soy de Miami. Yo tengo $1 para pagarme los lentes más caros. Así es. Este caso no puede empezar sin que esté la demandada, así que pase la madre de estas 2 gotas de agua. Oh my God. No puede estar pasando esto, doctora. Mis niñas, suéltame. Mis niñas no pueden estar demandándome a mí por esto. ¿Cómo es posible que mis propias hijas? Yo recuerdo perfectamente el día en que nacieron. Lo recuerdo perfectamente. Estaba lloviendo, hacía calor. Los doctores estaban metiendo sus dedos para revisar mi dilatación. Y entonces nacieron ustedes, mis hijas. She's not my sister. Sí lo son, doctora. Ellas no son sisters, brothers. Yo recuerdo haber visto algo parecido en Animal Planet, así que puede que la señora sí tenga razón. No, doctora, mira, si usted me permite acercarme a usted. Pero un momento, abogado, porque aquí tenemos una experta para que vea este caso. Claro, yo me permito. Porque yo de aquí veo que son iguales, pero veamos la palabra de un experto. Cuenta usted misma. Vea, son diferentes. Son los flow diferentes. My mom is different, yeah. Oh my God. Girl, do shower, girl. Bueno, al revisar este caso puedo analizar
que están de inventadas. El problema que veo es por un coche, en especialmente rojo. ¿Pero qué dice usted, Eso, doctora? ¿Qué pasa? Eso es lo que yo veo. Doctora, esta no es una profesional. Recuerdo perfectamente hace algunas semanas yo estaba formada en Santo Domingo comprando unos deliciosos taquitos y esta impostora estaba comprando su título, doctora. Oh my God, girl, in your face, doctor. La verdad es que estaba recogiendo el mío, pero la verdad es que venía con el set, así que se queda. Si usted me permite, doctora. ¿Tiene otra alguna vez, prueba para acércame. defender a su Claro, yo comunidad? tengo prueba, yo tengo. Show her, papi. Yeah, mommy. Oh, one moment, Show please. Your dollar girl. ¿Me permite usted? Aquí tengo una prueba donde digo la verdad. Es una lista de supermercado, Oh, I'm caballero. sorry, girl. I'm sorry. Le van a faltar Walmart. huevos, así que no se Walmart. 200, vamos a ir al Walmart, girls. Si me permite, aquí tengo una prueba donde dice para doctores especialmente. Una puede leer usted, doctora. Yeah. La verdad es que al final no me recogió mi certificado, así que la única doctora acá con título es ella. Ok, doctora, Revisé. léala. Adelante. No, doctora. Bueno, vamos a analizar A este mí caso. que me tiene que revisar, yo estoy perfecta. Soy una Destape, señora señorita. religiosa, no puedo enseñar mi cuerpo en este No me estrado. importa. Doctora, no. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, señora! Por favor, Lo siento, váyase. estoy nerviosa, fue un pedito de vagina. ¡Qué fuerte! La señora tiene el síndrome de vientre de perrita. ¿Vientre de perrita? ¿Qué es Que eso, puede doctora? quedar embarazada de diferentes hombres. Yeah, si usted me permite mismo otra vez. tiempo? Yeah. Aquí tengo la prueba donde esta señora que se dice cristiana. Aquí tengo la prueba donde ella se casó en Las Vegas con un ciudadano americano. 1, 2, 3 veganos. Pero eso Aquí. fue hace alrededor de 17 años. Ella tiene 17 girls. Me permite que te lacta. En el pasado no sabía lo que hacía, niñas, perdón. Dios mío, yo soy una chica cristiana. No sé qué hay detrás de mi ventana. Perdón. Señora, usted dejó a Cristo, a su hija al parecer también en Las Vegas, porque estas dos hablan inglés y usted no. Ustedes son mis hijas. No. Nacieron Doctora. de este hermoso cuerpo. You know sister girl. Si usted me ¿Tiene permite- una prueba contundente Claro, que diga doctora, que ellas claro. dos no son hermanas? Aquí tengo la prueba contundente donde ella claramente dice que no son hermanas. Yeah, girl. Yeah. Eres un Efectivamente, como viste este papel, no son hermanas. Veneno, por favor, me llevan a esta señora. No, por favor. Por favor, no. Por favor, no me lleven. No me lleven. No me lleven, doctor. Así que me viro al tiro porque este caso está dragueado. Sea cortés, ande con cuidado, respete para que lo respete y que letal no ampare mi vida. ¡Mi amor! Da igual lo que digan, da igual si ganamos o no ganamos. Lo hicimos bien, creo que no fue un oso, lo hicimos bien, creo que salió bien. Chica, yo ganadora del premio TV Novelas del Latin Oscar que no existe, pues se va a inventar gracias a mí. Porque soy una primera actriz. Hicimos el ridículo, pero lo hicimos bien. Chicas, primero permítanme aplaudirles porque aquí nadie lo hizo mal. Aquí lo hicieron bien y muy bien. Ese es el chiste, así es que siéntanse muy orgullosas de lo que han hecho hoy. Ahora voy a decir quién va a ganar este reto, este chiquirreto. Y el grupo que me gustó más que el otro fue el caso de No Somos Hermanas. ¿Escucharon eso? Ganamos. Y la que soporte, ganamos. Y la que resista. No es que seamos inseguros, pero sí sentíamos que no íbamos a poder contra ellas. Pero ya vean, o sea, no se confíen porque la verdad el que se confía y que cree que todo lo puede hacer es el que se va para abajo. Ustedes de verdad lo hicieron muy bien y como no me quiero quedar como con esta cosa de quedarme traumado de que el capítulo anterior nadie se ganó la cápsula, una de ustedes que lo hizo mucho mejor va a tener la oportunidad de participar otra vez en la Dragafixia, cuate. Y a mí la que más me gustó de todo ese grupo fue Greta. Yo
me sentí muy feliz de poder llevar un personaje que llevo haciendo mucho tiempo ya en Colombia, que se llama Bertalina. Aquí le cambiamos el nombre, pero es un honor a todas las tías colombianas y a toda nuestra familia y nuestra descendencia. Soy muy feliz de poderlo haber hecho acá. La cápsula by Be Prepared es de inmunidad. La puedes usar solamente en el reto de doblaje cuando sea necesario, excepto en la semifinal. ¿Estamos de acuerdo? Así es que Greta, por favor, selecciona si quieres la verde, la blanca o la rosita. Greta. La amarilla. Ayer estaba en la blanca. Amarilla. ¿Cuál? La verde. Ay, mira, la amarilla. La verde. ¿Qué hay en la verde? ¡Uy, qué emoción! Puedo tener la inmunidad. ¡Uy, sigo traumado! ¡No puede ser! Pues ahora tengo pues un poquito de miedo porque ahora la eliminación pues es entre 6. Más nerviosa nos pusimos porque pues acá estábamos la mayoría que hemos estado en la más. Yo me cagué. Me cagué, pero dije no me voy a dejar, lo voy a dar todo en la pasarela, no importa. Oigan, pues hay que hablar del mini reto. ¿Cómo se les hizo? Y creo que lo logramos todas. Porque nos dijo Roge. Nos dijo que muy bien y bien. Entonces, pues los dos lo hicieron muy bien. Entonces, pues, No, los dos muy bien no. No, uno muy bien y ustedes bien. No te confundas, chiquita. Muy bien, no te confundas. Pero si luego estamos, ¿no? Y dice Omar, yo lo hice muy bien. Yo lo hice muy bien, chiquita. Yo, arrepentías dónde está. ¿Qué? No te queda, pero luego. Pero fui su favorita. ¿Qué? Oiga, cuídense de la UMA. No, espérense. Cuídense de la UMA. Si tienen más de 40, cuídense de la UMA. Si ya tienes sobrinos, cuídate de UMA. No empiece. Cuidado con sus tíos. Te vamos a hablar como de temas ya un poquito más como que así para conocernos bien. Más porque hablamos actuales. que siempre puras pendejadas, Más chicas. actuales. Hay que hablar cosas más serias, hay que conocernos bien. Ya hemos tocado el tema de nosotras, que nosotros somos una familia aquí, o sea, y que todas sabemos que una para la otra siempre vamos a estar. Pero a mí, por ejemplo, me gustaría conocer un poquito más allá de ustedes, de su personaje, su familia. Vengo de una familia de 2 mamás, sí tenía papá. Es algo muy difícil de explicar, pero pues el amor es el amor, pues. Sí, o sea, tengo 2 mamás. Mi mamá es lesbiana, y tengo 2 mamás. Ya pues te digo que arriba de 16 años de relación. Años. Entonces creo que aprendes con el paso del tiempo que el amor existe. O sea, demasiado tiempo el amor existe y más en este ambiente que saben que es muy complicado Que es porque tóxico y creo que complicado, ahorita pues, hay que muchas como nuevas se termina. generaciones que no buscan una relación estable. Buscan como tener sexo pasajero y solamente eso y ya. Y yo también les mando un besote a mis 2 mamás que las amo mucho y que sé que están viendo esto. Un saludo a las mamás de la Peque. Bueno, mi mamá es una estrella. Vean a la muñeca que parió. ¿Qué? Me encanta, bebé. De hecho, nos pasa exactamente lo mismo. Bueno, en mi caso, mi mamá es un chico trans. Y pues obviamente durante toda su vida ha tenido muchas novias. La última que tuvo, bueno, estuvieron como por alrededor de unos 12 años. Muchas veces ni tan siquiera entiendo por qué me tardé tanto en salirme del closet o así, porque mi familia en sí es muy diversa. Vengo de una familia donde mi mamá es un chico trans, mi hermano es gay, entonces al final de cuentas había mucha aceptación en ese tipo de temas y hasta el momento también hay muchísima aceptación, nos llevamos increíble. Y nunca se me va a olvidar una vez que fue el Día de las Madres y el profesor fue como, es que le vamos a hacer una actividad a las madres, así que tienen que decirle a sus mamás que vengan. Para que estén acá y no sé qué, y esto y el otro. ¿Y qué pasa? Como mi mamá es un chico trans, tiene una imagen de un chico, a mí me dio demasiado miedo que mi mamá fuera. Entonces, yo me acuerdo que más de una vez ni tan siquiera le hablaba sobre los eventos y tal vez le hablaba a la novia de ella para que fuera ella, porque la novia de ella sí era femenina. Y o sea, súper mal de mi parte porque, pues, al final de cuentas todo es una vocación, sí, yo estaba muy niño y así. Pero ahora, en estos momentos, mi mamá es un súper orgullo para mí. Esa señora es una locura. Si un día van a Costa Rica también, les hago la invitación. Si un día van a Costa Rica, tienen que conocer a mi mamá. Y les va a encantar, Así que, ¿cuál cámara me está viendo? ¿Cuál es la cámara? Mami, ¡mua! Te amo y estoy súper orgulloso de ti. Y aquí estoy siempre con todo el amor del mundo para ti. ¡Mua!
Eres la mejor. Mi familia es lo más liberal que hay en esta vida y la verdad es que amo. Y creo que esto quita un poquito de estigmas que hay de que, ay, no, las familias homoparentales o las familias diferentes solamente hacen personas feas o así. Y no, la verdad que mis compañeras son súper lindas, son súper buenas personas, están formados con los mejores valores. Oigan, y hablando de la familia, pues yo sé que tal vez sí hay muchas personas allá afuera que pues la familia no las respalda, no las apoya. Digamos que yo me he puesto como esta barrera con ellos, específicamente con mis papás. Y en mi caso pues sí ha sido toda una situación, ¿no? O sea, yo daría la vida porque pues mis papás pudieran verme en un show, en un escenario. Y no sé, o sea, al escuchar, por ejemplo, Peque, que siempre me habla de su mamá. Yo amo a mi mamá, o sea, mi mamá, si no fuera por ella, tal vez no estaríamos en donde estamos como familia, porque pues con mi papá ha sido todo un proceso de aceptar que su hijo, uno, es homosexual y dos, que su hijo es drag queen. Y creo que todo ha sido como, o fue muy rápido. O sea, de cierta forma yo no les di tiempo de procesar primero el hecho de que yo, pues, me gustan los niños. Y mucho. Y mucho. y después... Sí. Óyeme. Señora, no es cierto, es mentira. Y pues también que pues me aventuré a hacer esto que amo y que literalmente me cambió la vida. Mi mamá mi mamá es todo. Yo creo que Liza es... Bueno, no creo. Liza es totalmente mi mamá. O sea, si ustedes conoceran a mi mamá, es Liza. Y es algo que... Pues que agradezco. Y ahorita que hablan de las mamás, pues me emocioné mucho porque... Pues es ella la que ha hecho que todo funcione. Y si no estuviera ella, pues... No sé en qué paso estuviéramos, ¿no? Pero... Pues les mando besotes a todas las mamás de México y sobre todo la mía. Y de todos lados y de Colombia. Ay, pero tu mamá creo que el día que vea esto va a estar muy orgullosa de ti. Amor es amor y recuerden que siempre hay que darlo para así poder recibirlo también. Yo vengo de una familia de mormones. Cuando empecé a hacer drag fue muy difícil para mí porque me daba pena. O sea, desde que era niño tenía en la cabeza de que todo el tiempo lo que yo estaba sintiendo estaba mal. Sí se me hace un tema muy heavy. Me ha tocado ir a su casa, ella me ha abierto las puertas de su casa y no es... Bueno, al principio era como incómodo porque sabíamos que no nos podíamos expresar o como nosotros quisiéramos. Lo del drag, pues como que mi mamá pues se fue dando cuenta y poco a poco lo descubrió. Y eventualmente le dije, ¿sabes qué? Me dedico a esto, pero es un trabajo, no creas que soy homosexual. Y hasta decir como la palabra, pues de verdad sé que es algo muy tonto, pero a mí me produce muchos conflictos decirla. De que soy gay, soy esto, porque yo jamás le he dicho a mi familia, ¿sabes qué? Soy esto. Es muy difícil que siendo como tan cercano a alguien, a la vez seas tan lejano. O sea, todavía mi mamá dijo, yo sé que la vas a ir a dar y tus hijos van a estar orgullosos y cuando tengas una esposa, porque lo que estás haciendo es con mucha dignidad, porque también hay gente hetero haciendo esto. Y yo, pues me duele, ¿saben? O sea, siento que no estoy siendo como sincero con ellos. Es momento de desahogarte y de que puedas soltar yo siempre le he dicho, es como una piedrita que cargamos a veces, que la traemos siempre en la espalda y nos pesa mucho por el miedo. Y es válido que a lo mejor no lo quieras hacer y se respeta porque es tu decisión. Y de verdad, Santa Lucía es una persona súper, súper linda. Emilio es un ser humano bondadoso. Lo ven gigante, pero igual así tiene igual el corazón enorme. Es una persona súper tierna, súper cálida, súper linda. Esta pasarela es muy importante para mí porque siento que de alguna manera es como decir, mira, soy esto, no solo soy drag, también soy una persona homosexual y estoy bien con eso y espero que así como yo te quiero como eres, tú me quieras a mí, así, de la misma manera. Lo estoy diciendo sin llorar, por dentro estoy en un mar, pero quiero ser lo más elocuente posible. Y pues nada, mamá, si ves esto, soy joto.
de seguro ya sabías, pero te lo digo de frente. Soy joto. Siento que es que a veces me siento mal por chismosa y siento que no debo estar indagando, también suena muy bien. No debo estar indagando en la vida de otras personas. Laiki, tú sos muy callada ya. Ay, ya no me la hagan llorar, por favor. No, pero es que estamos hablando de eso y es lo que queremos como que, pues, conectar, Lucha quiere hablar. conocer. Yo lo veía maquillándose, pero bien rápido, así bien rápido, bien recio, y como que no me vean con el espejo aquí así, de que como que si no me muevo tanto no me van a ver que estoy, como los osos que así fingen. Me quedé en silencio, seguí maquillándome. Obviamente la familia de sangre es muy importante, pero cuando la familia de sangre no nos respeta o no nos quiere, hay que buscar en otros lugares. Estoy haciendo un poquito por chismosa, pero también porque quiero saber y siento que es una manera muy, muy grande de sanar. A pesar de que mi familia me dejaba a un lado porque no sabía yo cómo hablarles acerca del tema o qué era lo que me pasaba, yo tenía mi mundo de fantasía debajo de una mesa, arropada con sábanas. Me metía ahí, cogía las muñecas y escapaba de la realidad. La mayor parte del tiempo la siento afligida y no, ya tenemos que saber que estamos en una oportunidad muy grande y que tenemos que dejar todo eso atrás o hablarlo. Que son temas muy complicados a veces para algunas de las que estamos aquí y que pues es como pues un poco difícil expresarlas. Al final de cuentas estamos haciendo lo que nos gusta, vivimos lo que nos gusta, aunque a veces no tengamos el apoyo que esperamos. Hay personas, y ellos saben quiénes son, que son mis hermanos, no de sangre, pero son mis hermanos porque llegaron a mi vida a cobijarme. Tengo otra familia, tengo mi hijo, Mayito, esa soy yo. Me rompe un poco el corazón porque no todos tenemos como que la misma dicha que yo tengo hoy en día. Creo que todos y todos tenemos como un camino similar que nos ha costado y que por algo hemos llegado hasta donde estamos y pues aquí estamos y creo que es algo que pues me llena y me abraza porque no me siento solo. Yo soy Maca Carriedo y una noche más les doy la bienvenida a La Más Draga 5. Aquí estamos disfrutando la quinta ola que, déjenme decirles, se está poniendo cada vez más intensa. O sea, me pusieron nerviosa hasta a mí. Pero antes de que se enteren de todo lo que sucederá hoy, les quiero recordar que quien logre coronarse como la más draga se va a llevar el doble que la temporada pasada. Será ganadora de $500,000 de pesos. Además, se llevará 80,000 pesos en productos de NYX Cosmetics. Y quien se lleve esta corona tendrá un año de internet gratis gracias a Total Play. Y para seguir, tengo que agradecer a quienes hacen posible que todo esto tenga forma. Y por supuesto, es a Viva Aerobús, que gracias a ellos pues nuestras participantes son las más voladas. Y para todo esto que hacen las feminosas, se necesita estar bien hidratadas. Ellas y toda la producción, así que también muchas gracias, Zoe Water. Y bueno, yo quiero decirles que de verdad esta noche va a estar espectacular. Y todos los detalles los pueden ver en nuestra nueva casa, que es Deja Vu. Ahí exclusivamente, y tendrán muchas, pero muchas sorpresas. Y todo esto no puede comenzar sin antes presentar a mis queridos jueces, que hoy vienen espectaculares. Cada noche vienen espectaculares, pero hoy exageraron un poco. Raquel, ¿cómo estás, Maca? Muy bien, qué explosión de color. ¿Viste? Vengo un poco, pues, para que se vayan animando con lo que viene hoy. Mucho color. Mucho color, mucho de todo, ¿eh? ¿Qué programa tenemos hoy? Yari, la chica de rojo, que se ve espectacular. Pues estás? Estoy muy contenta, me encanta tu atuendo y yo quise hacerte un homenaje y por eso vengo en rubia, porque quería sentir la magia de Maca. Muchas gracias, pero creo que tú exageraste con esa magia. Tantito. La verdad, la llevaste a otro nivel. Gracias. Y ya que dije llevar a otro nivel,
pues tenemos que saludar a Letal, experta en llevar todo a otro nivel, para bien y para mal. Bienvenida. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, y tú estás espectacular. Hay una cosa sencillita, mira, agarré la mesa, puse las cosas, me pegué, engrudo y vámonos. Y lista. Y lista, mi amor. Ellas están listas y nuestra invitada de la noche es una cantante e intérprete que a mí me parece fascinante, que sé que ustedes le tienen mucho, pero mucho amor. Y aunque ella es de Chile, yo sinceramente creo que es más mexicana que el mismísimo Chile. Mon Laferte, bienvenida a La Más Draga. ¡Bravo! Bienvenida, Mon. Estamos encantados de tenerte aquí. Dije bien tu nombre. Perfecto. Eso va a mi currículum. Está perfecto. Por favor, ponte Gracias, cómoda. gracias. Como si no todo puede ser risas y diversión, pues el Dragaltar está listo también para recibir a la feminosa que hoy se va a ir con todos sus sueños en una maleta o caja de cartón, no sabemos, pero se va a ir con todos sus sueños a seguir la vida. Letal se ríe porque esa hembra es mala, ¿eh? Vamos al Dragaltar porque allá están Venenito, Tóxico y Veneno que debería ser Venenote. ¿Qué tal, Maca? Aquí estamos ready para recibir a nuestras feminosas. Buenas noches. Qué bueno que ya están listos, Tóxico. En el capítulo pasado se pusieron difíciles las cosas en el Dragaltar. Se nos querían ir antes de tiempo, ¿eh? Sí, me quería poner romántico y se pusieron de payasas conmigo. Me rompieron el corazón. Por suerte, por ahí estabas tú, Venenito, para detener todo. Por supuesto. Hola, Maca, linda como cada semana. ¿Qué pasó? Muy hermosa como cada semana. Viste, vengo naranja para combinar con tu pelito. Estamos muy coplados. Conectados como siempre. Muy bien. Es momento de que comencemos. Esto es La Más a Color y es un homenaje al creador de la televisión a color, Guillermo González Camarena. Así que comiencen los juegos del brilloteo. Siente el boom, este culito que le gusta el revolú. Se están matando por mi nombre en el menú. Siempre en alta no soy tú, estamos pegados. Baby, que deli, cabecear a boca luz. Y tu legüita recorriendo mi tatú. Quiero comerte como Eva esa fru. Algunas de mi cucú, estamos pegados. Persona más mami, Julia, solo con el Danis, taconeo de Vallarta Valley, me quieren costar y soy la sugar mami, falda sin panty, bajo el escote, brillo Bulgari, andan golpeando pero son caris, esos niveles son de Bugatti. Oh, ando bichi, no, siempre piqui, tutsi, pop, neni, dame un liqui. Oh, ando bichi, no, siempre piqui, tutsi, pop, ando en pelotari. En el safari con mis fieras siento el boom. Este culito que le gusta el revolú.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, Mr. President, cumpleaños. Dios, qué bien me veo. Una diosa en el espejo. Las mugrosas para la fila, soy la diabla consentida. Oh, por Dios, qué bien me siento. Kichi, kichi, chiqui, riqui, perlas en mi top. Guapa, guapa, traca, traca, truqui del millón. Muñequita dorada. Hasta yo me daba. Mucha puse harto porte, sientan la presión. Soy latina, que se note, vengo del folclore. Muñequita dorada. Hasta yo me daba. Oh, por Dios, qué bien me veo. Una diosa en el espejo. Las mugrosas para la fila, soy la diabla consentida. Oh, por Dios, qué bien me siento. Soy a casar y coronel la vuelta. La calle se prende, los mantengo alerta. La carita linda no es lo que aparenta. Saco lo de fiera, brava 360. No paré. Sigo poderoso en todos los lugares. Tremendo culazo de alto voltaje. Una perra fina con malos modales. Kichi, kichi, chiqui, riqui, perlas en mi top. Guapa, guapa, traca, traca, truqui del millón. Mucha pose, harto porte, sientan la presión. Soy latina, que se note, vengo del folclore. No paré, sigo poderoso en todos los lugares. Tremendo culazo de alto voltaje. Una perra fina con malos modales. Maldito, me rompiste el corazón, maldito. Me rompiste el corazón, maldito. Me rompiste el corazón y no me puse triste, solo me puse más buena, más chula, más buena, más chula, más buena, más chula, más buena, más chula. Hice el pelo, las uñas, cadera, cintura, qué calor, sabrosura, puro amor, tremenda locura. Dale, sigue. Dale, sigue. Dale, sigue. Súbele machín y que reviente el bajo. Me rompiste el corazón, maldito. Me rompiste el corazón y no me puse triste, solo me puse más buena, más chula, más buena, más chula, más buena, más chula, más buena, más chula. Hice el pelo, las uñas, cadera, cintura, qué calor, sabrosura, puro amor, tremenda locura.
la casa, donde quiera que me paro. Soy de la escuela de loca, rebelde raros. Pium, 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 apunto y disparo. Tengo un flow demasiado caro. 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 Demasiado caro. Demasiado caro. Dale, sigue. Dale, sigue. Dale, sigue. Ahí viene la ola. Feminosas, ¿cómo se sintieron hoy a todo color? ¿Bien? Yo les quiero decir, antes de que escuchen a nuestros jueces, que yo cada episodio confirmo que las amo en todos sus colores. Pero mi opinión no importa, la que importa es la de los jueces. ¡Hola! Bueno, quiero decir que me encantó, me divertí muchísimo, se ven hermosas, se ven increíbles. Quiero decirles que me encanta la calidad de lo que se está haciendo en Latinoamérica, así que muchísimas felicidades a todas. Voy a empezar por Like King. Quiero decirte que me impresionó mucho, como fuiste la primera que salió. Te ves increíble, amo todo, la paleta de colores. Solo sufrí un poco con el tema de que te quedaste enganchada en el vestuario, te costó un poco quitarte lo de la cabeza, entonces a lo mejor un poquito ensayar ese tipo de cosas. Bueno, tú sabes perfectamente, porque lo veo en tu cara, qué es lo que ha pasado. Cuéntame, a ver. Lo que pasa es que pues me faltó terminar el tocado. Lastimosamente pues traer las cosas hasta acá a México es complicado. Traté de dar mi mayor esfuerzo para poderlo terminar. Lo que yo te tengo que decir, en el escenario, si vas a hacer una revelación, tiene que ser fluida, bebé. La revelación no se puede tardar, no puede ser poco a poco, porque pierde la magia. Todo el tiempo va a suceder errores, todo el tiempo va a haber algo que no está bien, algo que no llega, algo que no sirve, algo que no funciona. Y tú lo tienes que solucionar. Sí, fui recursiva. La peluca hoy la hice como más pude. Y nada, estamos aquí para aprender y ser humildes. Gracias. Todo esto es un aprendizaje. Light. Mira, a mí me pasa una cosa con tu maquillaje, ¿sabes qué es? La parte de la nariz hacia la cuenca me la haces de una manera que tu rostro se ve triste. 1 centímetro abajo, súbeme la ceja y de esa manera vas a dar otra perspectiva. Peque Valderas, me divertí mucho con tu presentación, fue como muy impactante también, muy divertida, siempre como iluminabas el escenario. Eres una gran contadora de historias y las cuentas muy bien, se entienden muy bien. Eso me encanta de ti. Tu silueta de hoy fue muy adecuada, los colores, todo. Yo nada más pediría un poco más de hombrera para generar más silueta, más proporción, más dinamismo en tu figura, pero de ahí en fuera pareció genial. Peque. Mira, veo tus pestañas y mira, ya me estoy atorando con mi antena. ¡Ay, qué bruta! Peque, mira, es muy fácil y sencillo. Truco, agarras tijeras, así de punta chata, como decía Cositas, y le quitas unas cuantas para que entonces yo vea la transparencia de las pestañas y no nada más vea 2 cosas que saben y se cierren. Liza Sansus, muy bonito, fue muy creativo, me pareció muy creativo. Lo encontré un poco lento, un poquito. Ya van 3 programas, te voy a decir exactamente lo mismo. Me dejas con el clímax. No. Es como cuando al Satisfyer se le acaba la pila. Me pasa eso y ya van 3 episodios que me pasa igual y no te lo voy a volver a permitir. Te sabes que tienes que exagerar aún más toda tu silueta y lo hiciste genial. Los 2 atuendos me parecieron fabulosos, llenos de brillo. Siempre me gusta mucho que joteas demasiado todos los atuendos y los conceptos, pues, como debe ser, porque hay atuendos para todo, hay atuendos para foto que pueden estar hechos de la nada, sujetado con pasadores, hilo, cinta, lo que sea, y van a funcionar. Hay atuendos que son para bar,
atuendos que pueden ser más sencillos, más tranquilos y así. Y hay atuendos que deben de ser exageradamente para espectáculo. Ustedes están acostumbradas a espectáculo en vivo. Esto es diferente. Cuando ustedes se vean allá en la casa, van a ver muchas cosas. Quizá que unas no las vea yo. Ustedes van a ver 1000 cosas porque trabajar con las cámaras y con esta luz dura es muy difícil. Esta luz se come y se traga todo. Por eso deben de exagerarlo al máximo. Muchísimo. Y tú lo hiciste muy bien. Laisa. Mira, las chichis son grandotas porque somos caballonas. Y aunque tienes silicones puestos, difumínalos bien porque entonces se ve como si no tuvieras y están manchados. Brocha sesgada, difumina y dale. Cuello, pégalo bien porque estoy viendo la transparencia del silicón. Y en la espalda pone un mesh para que se unifique el tono. Ay, Hiden, me encantó. No podía dejar de mirarte. Tienes algo como que atrapa, un imán. Te ves hermosísima, eres como toda cute, así dulce. No sé, fuiste de mis favoritas, tengo que decir. ¿Se puede decir o no se puede decir? Puedes decir lo que quieras. Me diste una Betty Boo muy coqueta y me gustó mucho cómo moviste los abanicos. Ese puntito un poquito burlesque, jugaste con eso, me lo vendiste muy bien. El perrito, me gustó. La verdad, has tenido muy buen capítulo hoy, muy buena noche. Es lindísimo tu concepto, tu brillo exagerado en los dos atuendos fue genial porque somos chiquitas, tenemos que darle más duro. Nosotros nos tenemos que, así como la maestra cuando sale y se ve enorme, nosotros aunque midamos 1.60, tenemos que vernos igual y a tope y tú lo logras mucho. Hiden, mira, tu maquillaje aquí, esas rayitas que te hacen funcionar porque es Betty. Y abajo pone unas, pero no maquilladas. Córtale unas y pégalas para que tengan volumen. Y la pestaña ya vi que la levantaste, pero me hubiera encantado que la ceja fuera como de los 20, un hilito, no pasa nada. Isabela y Catalina, es que me muero. Qué belleza, que sus vestuarios están bellísimos. Creo que es como un espectáculo que siento que está como a nivel mundial, como que se podían parar en cualquier escenario del mundo y como que impresionan y atrapan y se ven increíbles. Muchísimas felicidades. Aparte son iguales, está muy cabrón. Están igualitas. O sea, entendí muy bien la historia, me gustó su revelación, se revelaron la una a la otra, fue fluido, fue divertido. Quiero ver qué más tienen, porque sí me dieron ahí un poquito de baile. Yo sé que bailan mucho y que bailan muy bien, así que por favor muéstrenme, tienen que sacar todo en la pasarela. Un goce y son muy atrevidas porque escoger a María Antonieta está cabrón y está caro. Está bien difícil porque esa morra sí le metía machín. Entonces, son miles de telas, miles de brillos, miles de encajes y aunque fue simplecito, me lo vendieron. Se veía preciso, se entendía completamente. Gemelas, esta época a mí me fascina muchísimo y pudieron atascarse de glitter y de brillitos y de cristales en la cabeza. Son muy caros, no te preocupes, truco, compra lentejuela y de la láser. De esa que brilla, la pegas y van a brillar como lámparas. Lo van a hacer o no y necesito que los ojos se vean grandes. Fifi, tengo que decirte que me mató. Me encantó. Siento que lo que hiciste marcó una diferencia al resto de tus compañeras. La mayoría de lo que vimos hoy se trataba de entrar de una manera, quitarse algo y nace algo nuevo. Pero lo tuyo me impactó así como caí desmayada, me morí. Muy creativo, muy divertido, muy teatral. Entonces ya no solo es estético, sino que también hay un aporte más allá, teatral, entretenido, gracioso. Felicidades, me encanta. El principio de tu show me dejó muñeca total, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Gracias. Me tenías totalmente hipnotizada. Gracias. Tuviste un tropiezo. ¿Cuál? Ay, ¿qué? Al final, cuando ya te ibas. Me di cuenta. Te tropezaste esa actuación. ¿Qué? Conmigo no. Bebé, conmigo no. Tuviste un tropiezo y lo noté. No se tiene que notar al público. Yo no veía venir tu revelación. Yo dije, ¿qué? ¿Por dónde?
porque casi siempre las cacho y se le ve ahí un colorcito, un brillito abajo y tú no lo veías. Cuando te montas y sale esa madre, la pinche viejilla, fue genial, fue maravilloso. Fiesta. Hacer un degradado en grises es un pedote. Un pedote, truco. Agarras blanco, te lo untas en la cara, lo sellas con polvo blanco y después vuelves a poner otra capa para que sea uniforme. Y antes de que lo selles, truco. Pones maquillaje en crema, lo degradas y lo sellas, porque si lo pones nada más en polvo, se te va a manchar. Y eso mismo que te contorneaste en las medias, para que entonces se vea unificado. Santa Lucía, hola. Sabes que me encantó que tu presentación tiene un concepto. Te vi con el libro del Mormón y entonces yo pensé, claro, esto debe tener algo que ver con el tema de la religión. Entonces, cuando tú abres el libro y aparecen estos colores, el arco iris, como que entendí, la religión no permite que la gente sea libre y ame. Me gustó muchísimo que le pusiste un mensaje más allá de lo estético. Eso me pareció súper bello. Y tengo que decir que me parece que eres la que caminó mejor con tacones, porque bailaste, o sea, te movías como si estuvieras descalza. Me gustó tu revelación, fue fluida. Veo que estás escuchando las críticas y quizás no fuiste la mejor de la noche, pero vas en buen camino. Tu atuendo está fabuloso. La pieza que traes en el pecho está súper bien realizada. Y así, igual nada más, hagamos sombreras. Dibujemos más siluetas para proporcionar nuestro cuerpo. También es grandota, entonces proporciónalo mejor para darte una mejor línea. Santa Lucía, mira, me voy a agarrar para hacer un grito bien fuerte, ¿eh? ¡Ah! Es que esa peluca, desde aquí te estoy viendo que está despegada. Y eso va para todas. Están despegadísimas las pelucas. Ya las pelucas son para televisión. Córtenlas al ras. Péguenlas bien, porque luego se ponen contornos más oscuros y el tul es oscuro y se va a ver más oscuro. Pégatela bien, porque si no te voy a matar. Greta, me parece que tu idea estaba increíble. Solo se atoró un poquito, pero era una gran idea. ¿Estás bien? ¿No estás enojada? Estoy un poquito molesta por cómo salió mi pasarela. ¿Pudiste ensayar? Sí. ¿Y por qué no quedó? Porque ellos entraron muy tarde. Ok, no fue culpa tuya. No. Ok, mira, cuando estamos en el escenario haciendo algo en vivo, lo que salga más es culpa de todos. Sí. Es falta de ensayo por parte de todos. No puedes descargar la responsabilidad en otras personas. Para empezar, porque yo te voy a valorar a ti, no los voy a valorar a ellos. Ensaya todo lo posible. Ya sea 2, 3 veces, sabes que la producción no te va a poner problema por ensayar una vez más, ¿ok? Vale. Porque Muchas gracias. tu responsabilidad, es tu show. Vale, muchas gracias. ¿De acuerdo? El manejo de la sangre que hiciste, esa sangre jotera, me gustó mucho porque casi siempre lo hacen físico y ensucian y se hace un desmadre. Greta. Hiciste un cambio en el maquillaje, pero ¿qué crees? Voy a parecer que estoy loca y sí, el maquillaje que te hacen normalmente aquí sí funcionaba porque era gráfico como el de Marilyn, que era delineado y cuenca marcada. Y me faltó la boca roja para que entonces fuera rojo de ese maquillaje icónico de ella. Aisha Doll Kills. Me sorprendió muchísimo porque era como una cosa tras otra y me sorprendía. Solo se te veía como la cinta del lazo azul colgando un poquito y me dio como un poco de toque. Y yo así, ¡oh! Es que sabes que las veo a todas como tan perfectas que como que pequeñas cositas hacen que se noten más. Hoy me enseñaste que a veces menos es más y me lo vendiste. ¡Wow! Muchas gracias. Me lo vendiste muy bien. Aisha, qué bárbara, te lo pedí, no lo hiciste. Ese ojo, el globo ocular, lo veo chiquito como un ombligo de bebé y lo necesito como mi ombligo de embarazada. ¡Grandote! Y la ceja del iris para afuera más oscura, ¿ves? Me atoré del coraje. Pepperco, creo que fuiste la persona que vi como más relajada en el escenario.
como estabas en tu casa, como este es mi lugar, de aquí soy. Vi que en un momento no explotó el confeti, pero no importó, ¿sabes? O sea, fue tan bonito y tan relajado, como que me hiciste sentir que estaba disfrutando como algo. Era como, qué lindo, que no sé, me encantó. Mira, me diste al principio un payaso de los que a mí me daba miedo cuando estaba chiquita. De estos así con cara triste y que me daban como un poco de ansiedad. Y te convertiste en el payaso que querría tener en mi fiesta de cumpleaños. Pero me gustó bastante. Muchísimas gracias. Tuviste un pequeño percance con el confeti que no salía, pero igual te digo, no se notó. Entonces, todo bien. O sea, dije, Paper es como estar jugando fútbol sin portero, Néstor. Porque es color y es brillo lo que él hace. Y lo hace estupendo. Yo creo que en los siguientes retos te vamos a meter más, machín. Porque tú puedes. Y queremos sacarte de tu zona. Papel. Te estoy diciendo del maquillaje. ¿Cómo lo cambias? Muy fácil. Agarras foamy con glitter, le cortas y te pegas el bigote y lo haces 3D. Te pegas pestaña, lo haces 3D. Eso lo puedes hacer enorme. Ya sé que tu cara es un contorno, pero lo puedes difuminar al cuello. Y peluca cortita, pero para que des la ilusión completa. No importa. Agarras y lo maquillas. ¿Sí o no? Hola, Uma. Te ves increíble y era todo tan bonito, tan perfecto, y cuando te giraste fue como, ay, no, tiene un hoyo. Voy a hacer como que no lo veo, pero ahí está. No se puede ver un hoyo atrás, ¿verdad? No. Bueno. ¿Qué? A veces no está mal, perdón. A veces sí, a veces que tenía un hoyo atrás. Y no se puede ver. Todas, maná. No se puede ver. Unos más chiquitos que otros, pero ahí está. Uma, empoderada, divina, coqueta, pero hay algo que me molestó. No sabes cómo, que lo estaba hablando aquí con mi comadre y con tu permiso, comadre, yo se lo voy a... Dale. El brasier. Prefiero que no lleves boobies o que las lleves vacías o que las cosas al vestido a ver el brasier. Porque por delante solo veo los tirantes, pero por detrás se ve entero. Y para mí hoy eso me molestó mucho. O sea, te juro, estaba disfrutando de tu pasarela y me ardía los ojos de verlo. Entonces, por favor, anótalo para que no vuelva a pasar. La creatividad para hacer los guantes fue un toque que te dio absolutamente todo en esa noche. Uma. Mira las caballonas como una. Ocupamos unas chichotas y más con Jessica. No tengo chichis postizas, no importa. Agarras 3 tonos, ya sabes, claro, mediano y oscuro, y te las dibujas, mana, para que me lleguen y me piquen los ojos. Y luego la boca la tienes, un bocón de nervios, gloss. Se me va a escurrir, truco. Agarras glitter, te lo embarras y la boca me llega hasta acá. Bueno, feminosas, ya escucharon lo que querían y lo que no querían también. Y creo que es momento de que se relajen un poquito, que pasen al salseo y disfruten del corazón del mar, en lo que aquí seguimos hablando de ustedes. Pero ustedes relájense, que ojos que no ven, corazón que no siente. Ahorita nos vemos. Es el momento. Las más y las menos. Raquel, tú más. Pues mi más en esta ocasión, porque estoy viendo que sí está escuchando y está mejorando mucho, es Aisha Doll Kills. Y mi menos, en esta ocasión y sintiéndolo muchísimo, es Light King. Ok. Miyari, tú más. En esta ocasión mi más es Fifi esta, porque conceptualizó perfectamente el tema. Nos dio una revelación muy diferente a lo que estamos acostumbrados y se me hizo genial su concepto. Así que para mí mi más es Fifi esta. ¿Y la menos? Mi menos sería Greta. Greta creo que aunque tenía un gran concepto, le falta un poco de ensayo con los chicos. Muchas gracias. Yari, letal. Unas me hacen caso y otras no, y otras medio y no sé qué. Entonces, yo creo que decir una, ¿para qué? Ya lo dijiste todo. Ahí van, pero
no te puedo decir alguien favorito o no. Mejor nada. ¿Y menos todas? Ok, perfecto. Claro está. Lo expresó muy bien. Y Mon, tu voto es secreto, pero tenemos una situación, te voy a contar. En la mañana hubo una dinámica y el equipo ganador, pues hoy estaba completamente protegido. Pero resulta que a la hora de la pasarela, pues fueron, la verdad, no las mejores de la noche y ahora pues tenemos que cambiar todo, porque esto es La Más Draga y las cosas nunca se pueden quedar así. Entonces, feminosas, pues pasen, porque les espera algo que no las va a tener quizás tan felices. ¿Cómo? Bueno, pues ya estamos listas. Hay una situación aquí con los jueces y es que, pues, entiendo que tuvieron una dinámica, ¿no? Y por eso es que las estamos viendo divididas en los equipos que hicieron en la mañana. Ahora sí que hicieron grupos, pero quien lo hizo mejor en la mañana tenía un privilegio. Hoy estar esta noche, pues, seguras en La Más Draga. Pero bueno, vamos a relajarnos tantito, porque pues tenemos una más, ¿no? Tenemos una más y esa más que se va a llevar su propinita de 5,000 pesos que se agradecen porque fíjate, Mon, que es pura monedita para que rinda. La más de esta noche es que estoy segura que sabes que eres tú. Ah, tal vez no sepan. Fiesta, tú eres la más de esta noche y tienes tu propinita. Dinos si lo quieres en billetes de 20, monedas de a 10, lo que quieras. Eres la más de esta noche. O sea, estoy muy emocionado, estoy muy contento, estoy muy agradecido. Y hay que seguir trabajando, pues para seguir, pero estoy muy contento. Las menos. Las menos que quizás si no se hubieran confiado en la mañana no estarían en esta posición. Pero bueno, las menos de esta noche. Es que sí me da coraje, en serio. Aisha, ¿eres tú? Y Greta, eres tú también. Por favor, feminosas, ¿están listas para salvar el evento? Pónganse perres y háganos temblar. Cuando estaba afuera dije, mierda, donde me toque un doblaje con Aisha, esto va a ser muy difícil porque la perra es demasiado buena haciendo doblaje. Dina, toca. Así es la vida, que tenga que suceder lo que tenga que suceder. Así son las competencias, así que con todo. Yo estoy lista y que se venga todo el drama porque se lo voy a dar completo. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña.
pierda. Y dime por qué. No, no, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. Feminosas, adelante. Mis feminosas, creo que esto nadie lo vimos venir, pero bueno, los jueces han hablado y es una decisión tomada. Y Mon tiene la respuesta para ustedes esta noche. Mon. Bueno, quiero decir que me conmovieron muchísimo las dos. Me recordó ver su interpretación cuando yo escribí esta canción. Cuando sacaron la sangre, yo me sentía así cuando escribí esta canción. Sentía que se me iba a salir el corazón de cómo lo estaba pasando de mal. Gracias por esta hermosa presentación. ¿Quién permanece en esta temporada de La Más Draga? ¿Quién esta noche se salva, Mon? Ok. Greta. Permaneces en esta quinta temporada de La Más Draga. Sigues nadando en esta quinta ola y nos toca despedir con mucho sentimiento, la verdad, a Aisha. Aisha, no me imagino cómo te estás sintiendo esta noche. Créeme que de este lado estamos muy tocados todos. Ha sido una noche intensa, qué pena con las visitas. Pero ¿hay algo que nos quieras decir? Aisha, te escuchamos. Bueno, yo odio que me vean llorar, pero quiero agradecer muchísimo porque antes de... Vamos, Aisha. No, Aisha, no. Vamos, Aisha. Antes de llegar acá estuve pasando por muchas cosas y por un momento vi como la posibilidad de estar acá súper imposible. Me robaron, me estafaron, me pasaron muchísimas cosas. Me tocó ir a mi país cuando no tenía dinero. Quiero agradecerle muchísimo a Bruno y a Carlos. ¡Vamos! Quiero agradecerle mucho a Bruno y a Carlos por no haberme dejado solo cuando me estuvo sucediendo todo lo que me sucedió. Por no haber dejado que mi sueño se fuera abajo. De verdad estoy muy agradecido y hay cosas que uno no olvida y una de esas es cuando a uno lo ayudan. Gracias a ustedes estoy nuevamente acá y puedo seguir mis sueños acá en México, que fue una de las cosas que tenía en mi mente desde hace 3, 4 años. Y pues nada, a la gente de mi país, a la gente de México que me estuvo apoyando, muchísimas gracias. Gracias por apoyar a la asesina de muñecas, porque de verdad, o sea, se comportaron increíble. Les amo muchísimo y de verdad quiero invitar a todo el colectivo drag de todo el mundo, de todo el colectivo latinoamericano drag, para que se den la oportunidad de audicionar, para que se den la oportunidad de estar acá, porque ustedes ven una cosa, pero nosotras vieras todo lo que vivimos dentro y es algo increíble. También me voy muy feliz porque la oportunidad no se me quitó de las manos y bueno, se pudo dar hasta donde se pudo. Gracias. Creo que cuando uno entra a una competencia tiene que entender mucho eso de que no siempre se viene a ganar. Al menos yo soy una persona que cuando estoy en una situación así trato de prepararme no solamente para ganar, sino que también para perder, para poder aceptar la derrota, para no volverme loca, no hacer show, no hacer un berrinche. Aisha, lamentamos mucho que te tengas que ir, en verdad. Estas semanas han sido geniales conocerte. Y esto no termina aquí, sigue tus sueños.
Me veo espectacular. Estuve acá. El trato que me estuvieron dando también fue increíble y me voy con una super experiencia en mi corazón.